Bueno, y continuamos con Elías Jagua, quien es candidato pues, a diputado electo en estas primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Ustedes están confiados con respecto a lo que pueda pasar en las elecciones parlamentarias o tienen algún nivel de preocupación? Mira, nosotros, comandante Chávez nos enseñó a construir las victorias. Las victorias no son regaladas ni se decretan, ¿no? La victoria política hay que construirla, ¿no? Haciendo política, que esto es importante destacarlo. Nosotros hacemos permanentemente política, ¿no? Mientras que la oposición vive haciendo pactos, negociaciones, ¿no? Nosotros andamos en la calle, visita casa por casa, asambleas, reunión con la estructura de nuestro partido, cursos de formación, talleres ideológicos, jornadas sociales de visita de hogares de la patria, de instalación de las bases de misiones, acompañando las misiones socialistas. Y todo eso es lo que va conformando el caudal que nos permite tener las victorias que hemos obtenido a lo largo de los últimos 16 años. El trabajo político en la calle, en el seno de nuestro pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes. De manera que nosotros ninguna victoria la damos por hecha, la construimos y esta la estamos construyendo. Creemos que el domingo pasado hemos dado un paso importante en la construcción de ese camino hacia la victoria del 6 de diciembre, que es una victoria no para nosotros, es una victoria para la paz, para la estabilidad del país. Decía allí sentado en esta misma silla, donde estás tú, el alcalde Gerardo Blake, que ustedes, bueno, caramba, se la pasan celebrando, que siguen celebrando el triunfo de las primarias, ¿no? Y por supuesto, van de celebración en celebración. ¿Cómo no celebrar la democracia? ¿No? Creo que a todo demócrata, independientemente de la posición que tenga, que un partido político de la magnitud del Partido Socialista Unido de Venezuela haya convocado unas primarias abiertas en la mayor igualdad de condiciones que se ha dado hasta ahora dentro de las organizaciones políticas partidistas y la respuesta del pueblo es una votación superior a los 3 millones, tiene que contentar a cualquier demócrata, ¿no? Auténtico, real. Ojalá la oposición confiara en quienes lo siguen, ojalá la oposición abriera esos espacios para la amplia participación de quienes lo siguen y sobre todo ojalá la oposición se comprometiera de una vez por todas con una política democráticamente honesta en nuestro país y las cosas comenzarían a mejorar para todos. ¿La gestión del presidente Nicolás Maduro ayuda a los candidatos o no ayuda a los candidatos del PSUV? Siempre para un partido en el gobierno, la gestión y la valoración de su gobierno, del gobierno al que apoya, tiene sin duda alguna un peso importante, ¿no? Ahora, dentro del chavismo, el presidente Nicolás Maduro es valorado y reconocido por el gran esfuerzo que ha tenido que hacer, ¿no? En primer lugar, en medio de la más grande dificultad, que es la desaparición física del comandante Hugo Chávez como líder fundacional del proyecto bolivariano socialista en Venezuela. No es difícil asumir el liderazgo después que muere un líder fundacional, ¿no? A nadie le ha tocado fácil en el mundo cuando suceden, bueno, estos hechos lamentables, y sobre todo en el caso del comandante Chávez, que fue una muerte temprana desde el punto de vista de la edad y de lo que potencialmente iba a seguir construyendo el comandante Chávez. Y luego, desde el primer día, el desconocimiento, la negación de la mayoría que ha elegido al presidente Nicolás Maduro. Recordemos el 14 de abril, el 15 de abril, las declaraciones de Capriles, del señor López y de toda la violencia que generó el desconocimiento de las elecciones por parte de los sectores que perdieron esas elecciones. Y luego de ahí en adelante no ha cesado guerra económica, guarimba, terrorismo, sabotaje, acoso internacional. De manera que todo eso constituyen elementos que son altamente valorados por el chavismo respecto a la conducta del presidente Nicolás Maduro. Hablaste de guerra económica. Existe una guerra económica de acuerdo a la visión que ustedes tienen y a lo que han venido denunciando. Si existe guerra económica, ¿la está ganando Dollar Today? Mira, yo creo que hay que ser, en la economía venezolana hay problemas estructurales, que en algunos se ha logrado avanzar en la revolución bolivariana, pero en otros todavía no hemos logrado superar, especialmente el anclaje en la cultura rentística petrolera que ha
marcado la historia de Venezuela en el siglo XX y también a principios del siglo XXI. Pero aunado o aprovechándose de esos problemas estructurales y de la desaparición física de un líder del peso político del comandante Hugo Chávez, se desató toda una estrategia precisamente para crear una burbuja cambiaria, ¿no? Un dólar que no existe, pero que se ha convertido en el marcador de los comerciantes y los distribuidores para una escalada especulativa como nunca antes se había visto en Venezuela. Eso es una realidad, ¿no? ¿Por qué no se le ha derrotado? Bueno, porque a la par de eso se han han confluido un conjunto de factores, como por ejemplo la caída de los precios del petróleo, que han mermado un 50% el ingreso de divisas del país, ¿no? Que sin duda alguna se convierte en una limitante para desestimular o derrotar toda esa estrategia de un dólar absolutamente inflado y real como el que han impuesto estos banqueros prófugos desde Miami. Ahora, fíjate que hay gente que son expertos en el tema petrolero, en el tema económico, cosa que no es mi caso, que dice que si se hubiese aumentado la gasolina hace un año, o hace más tiempo, tendríamos entre 12.000 y 17.000 millones de dólares adicionales para hacer frente precisamente a la caída de los precios del petróleo. Recuérdate lo que te decía anteriormente, para nosotros el ajuste de la gasolina nunca ha tenido una intención fiscalista, ¿no? Sino precisamente de racionalización del uso del combustible y de contención al flagelo del contrabando. Claro, lo cierto es que el aumento de la gasolina, Sin como duda está hoy en día, termina siendo un subsidio precisamente no precisamente para quienes menos tienen, sino para quienes más tienen. Es correcto, y eso es lo que queremos corregir con el ajuste de la gasolina en el momento en que se decida hacerlo. Que todavía, por supuesto, como me decía, no tiene fecha. No tiene. Eso el presidente sabrá. Ahora, el Partido Socialista Unido de momento. Venezuela discute de política económica. Ustedes discuten esos temas, le hacen sugerencias al gobierno, demandas al gobierno o críticas al gobierno. Permanentemente, pero nosotros respetamos la competencia constitucional del presidente Nicolás Maduro como jefe de la Hacienda Pública Nacional, ¿no? Esto no es el cogollo de Acción Democrática o de COPEI que le imponían a los presidentes electos por un pueblo qué debía hacer, qué no debía hacer. En Venezuela, desde Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, el presidente de la República es soberano y sus atribuciones constitucionales, una de las cuales hay 3 que son exclusivas: la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional, la política internacional y la Hacienda Pública Nacional. El partido la respeta profundamente, opina, recomienda, ¿Y hace el observaciones. presidente le hace caso a algunas de esas observaciones, Elías? En algunos casos sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, el tema de la gasolina fue ampliamente discutido en el último congreso del partido el año pasado, y de allí salió una resolución donde se exhortaba al presidente al ajuste de la gasolina, y él aceptó y comenzó el proceso destinado a sensibilizar a la opinión de los venezolanos y venezolanas sobre este tema. ¿Cuál sería, en tu opinión, Elías, el talón de Aquiles de la gestión de Nicolás Maduro? Si lo tiene, en tu opinión. Bueno, siempre hay debilidades, ¿no? Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, el tema económico, pero no es la debilidad de su gobierno, es una debilidad estructural de la sociedad venezolana, tema económico productivo, ¿no? Que el comandante Chávez hizo grandes esfuerzos para avanzar las inversiones en sectores claves como la agricultura, como la industria, como la petroquímica, como la infraestructura, ¿no? Están allí. Hay una inversión como nunca antes se ha hecho, ¿no? Ahora, nosotros debemos estabilizar desde el punto de vista económico la situación para poder utilizar esa plataforma que como nunca antes se invirtió los recursos del petróleo para una plataforma económica productiva y dar el salto que tenemos que dar, que es producir. En Venezuela no habrá estabilidad económica si no hay un incremento de la producción, pero no desde el punto de vista especulativo o desde el punto de vista de la absoluta discrecionalidad de los sectores productivos, sino para satisfacer bienes y necesidades a precios justos, donde hay un margen de ganancia razonable, pero sin limitar el derecho de la población a acceder a esos bienes y servicios. Vamos a hacer una pausa. Al retorno me gustaría hablar un poco, Elías, sobre los aliados. ¿Cómo van las conversaciones con los aliados para la alianza
entre el PSV y el Gran Polo Patriótico. Si vamos a ver una alianza perfecta o cuasi perfecta. Ya venimos con Elías Agua, ya regresamos.